bendiga, bienvenido. Esto es la manifestación de su gloria. Hoy hablaremos de la vida de un hombre que pasó muchas cosas en su vida, que pasó muchas circunstancias, pero al final de todo el camino recibió la recompensa y la bendición y fue cumplido el deseo de su corazón, aquel deseo que había guardado, anidado aún desde su niñez. Nos referimos a la vida de un hombre llamado José. Dice que José, él tuvo un sueño, soñaba que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban delante de él. Al otro día cuenta el sueño a su padre y lo dice, soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. El padre mirándole lo dice, ¿qué es lo que soñaste, José? Lo que quiere decir en tu sueño que el sol represento yo, que la luna representa a tu mamá y que las estrellas representan tus hermanos. ¿Cómo es esto? Lo dice. ¿Acaso pensás algún día que nosotros nos humillemos delante de ti? ¿Acaso pensás algún día que nosotros vamos a postrarnos delante de tu vida? ¿Qué tipo de sueño es esto? Pero este sueño marcó la vida de este hombre José. El sueño de él no fue con una intención mala, fue una revelación que Dios lo había dado, fue un destino que Dios había trazado para José. A causa de este sueño también sirvió para que sus hermanos se ensañasen contra él y guardaren enojos, amarguras y venganza contra él, queriendo cortar la vida de José. Entonces tuvieron una idea perfecta y dijeron, los hermanos lo dijeron, vamos José, salgamos al campo, salgamos para allá. Y al ir al campo, entonces pasaron unos mercaderes. En aquellos tiempos se vendía a las personas para llevar como esclavo, existía la esclavitud. Y lo ofrecen y dicen, le vendo a este muchacho para que usted lo lleve como esclavo y lo venda también y siga con su negocio. José es vendido, sus hermanos agarran la túnica, la ropa de José, comienzan a mancharlo con sangre y se van en la tarde a la casa, aparentan estar tristes, aparentan estar sufriendo y lo dicen al padre, tu hijo José ha sido atacado por unas fieras, no tuvimos chance de rescatarlo, no tuvimos oportunidad de rescatarlo. Como muestra te hemos traído las vestimentas manchadas con sangre, que es la sangre de tu hijo, pero en realidad no era la sangre del hijo, era la sangre de un cordero que ellos habían sacrificado. El padre lloró amargamente, sufrió y lloró porque amaba mucho a José. Así pasaron los años y el padre siguió con ese dolor, con ese corazón, el no haber podido llegar ni siquiera a darle una sepultura a su hijo, porque ni siquiera pudo recuperar el cuerpo de su hijo según la conciencia del padre. Él lloraba en su amargura porque no vio cerrar los ojos a su hijo. Había muchas cosas que rondaban en la cabeza del padre, muchas cosas que le hacían sufrir. Él se imaginaba y decía, ¿cómo mi hijo habrá sido atacado por una fiera? No estuve ahí yo para defenderle, ni aún su cuerpo lo pude recuperar para darle una sepultura y tener un lugar donde ir a llorar la soledad de mi hijo, donde ir a llorar la muerte de mi hijo. No tengo nada más que un poco de su ropa manchada con sangre. Eso fue la idea que el padre tuvo, esa fue la idea que rondaba el corazón por muchísimos años. Eso fue el concepto, eso fue lo que el padre comentaba con sus conocidos. Decía, a mi hijo le comió las fieras del campo, pero no era así. Su hijo había sido vendido, y mientras que el padre pensó que ese hijo estaba muerto, algo extraordinario iba ocurriendo en la vida de José. José comenzó a tomar lugares especiales, llegó al palacio del rey como esclavo, pero en el palacio del rey comenzó a recibir grandes beneficios, porque fue un hombre íntegro, santo delante de Dios, y era Dios quien lo había llevado hasta ese lugar. Pasaron los años así y hubo gran hambre sobre la tierra. Entonces el padre de José habla con sus hijos y lo dice, vayan a tal lugar donde hay fama, que hay mucha comida, mucho alimento, porque hay un rey que
que ha sido guiado por un asesor que lo dijo que guardara la comida. Y en tanta hambre se fueron. Exactamente, encontraron a ese rey y encontraron a ese mayordomo y miraron que había tanta abundancia de comida. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Entonces José, al reconocer que eran sus hermanos, ahora José ya no era un esclavo, ahora José ya no era un hombre vendido, ahora José estaba ocupando los lugares de honor, los lugares de privilegio. Ahora José era el segundo del rey, era el que representaba al reinado en aquel lugar. Y José, al darse cuenta que eran sus hermanos, un día escondió un vaso o un jarrón donde bebía el rey, donde bebía José también. Escondió en uno de los costales de trigo que uno de sus hermanos llevaba. Y al irse los hermanos, entonces José sale corriendo y dice a la seguridad y dice: alguien me acaba de robar, había un jarrón en este lugar. Estos hombres que vinieron a comprar son unos ladrones, vinieron a llevarnos las cosas, se robaron las cosas. Los hombres comenzaron, el ejército de José comenzó a seguirlo, lo persiguió, lo encontró, abrieron los costales de trigo y en uno de ellos encontraron el jarrón. De pronto volvió nuevamente, lo hicieron volver y estos hombres estaban amedrentados, afligidos, tristes. Ellos no sabían que era su hermano José. Y de pronto así pasaron los días. José estaba aparentemente enojado contra aquellos hombres que, habiendo recibido beneficios, habiendo recibido comida, supuestamente estaban robándole. Entonces José estaba enojado contra ellos, aparentaba estar enojado, y en sus hermanos se llenaron de temor, se llenaron de miedo. Y así ocurrió, dice las Sagradas Escrituras, que un día José ya no podía soportar más. No podía soportar más ese deseo de expresar realmente lo que él sentía, lo que él era. Cuando miraba a sus hermanos ahí como detenidos, como encarcelados, él no podía soportar más y decía: yo quiero abrazarlo. He esperado tantos años, he esperado tantos años para abrazar a mis hermanos, para volver mi corazón hacia ellos, para alegrarme. Porque el proceso del tiempo me ha privado de poder estar con ellos. No jugué con mis hermanos, perdí esa amistad con ellos. Y dice en el libro de Génesis capítulo 45, versículo 1: no podía ya José contenerse delante de ellos y comenzó y rompió en silencio, rompió el silencio y rompió en lágrimas, en llanto. Y comenzó a llorar de una manera desesperada, tanto así que todos los hombres de Egipto comenzaron a escuchar. Y José sacó a todos ellos y comenzó a llorar y gritaba con desesperación. ¿Por qué lloraba? Porque él vio su sueño cumplido, vio que sus hermanos habían crecido, vio que ahora Dios lo había llevado al lugar donde lo había prometido, aún siendo muy niño, y salió y abrazó a sus hermanos y lo dijo: vosotros sois mis hermanos, no tengan miedo. Los hermanos se afligieron en su corazón y dijeron: ahora José nos matará, José nos hará daño. Pero José lo dijo: no tengan miedo, Dios me trajo hasta aquí, no fueron ustedes por su propia voluntad. Dios estaba obrando. Ahora Dios me trajo aquí para ser de bendición. Abrazó a sus hermanos, preparó un banquete y el sueño de José fue cumplido. De la misma manera, amigo, quizás usted tenga muchos sueños en su corazón, muchos anhelos hermosos, y usted sienta que pasan los años y usted está como José. Pero llega el momento, y este es el momento de aceptar y decir: Señor, yo sé que he pasado el proceso, ahora yo quiero ver mis sueños realidad. Si pasaste el proceso como José pasó, el proceso de la tristeza, de la soledad, hoy hay una palabra de esperanza y una palabra de vida, porque Dios, el que te prometió, Él nunca te va a fallar. Dios nunca te va a abandonar. Lo que Dios dice, eso lo cumple. Lo que Dios promete, así será. Si Dios te prometió una vida mejor, entonces Dios está a punto
de hacer real sus promesas. Pero guarda tu corazón. José no guardó rencor, odios ni resentimiento contra su hermano. Al contrario, lo abrazó, porque la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón. Guarda tu corazón y verás las promesas de Dios hecho real en tu vida. Muchas gracias damos al Señor por habernos permitido compartir su programa, La Manifestación de su Gloria. El pastor Jeremías les desea toda la bendición de parte de nuestro Señor. Nos vemos en el próximo programa.